Hola, hola, bienvenidos a este vivo del día de hoy. Hoy nos vamos a conectar con Romina Brunelli. Romy es una amiga mía, canal, diseñadora, artista. Ella tiene una mirada hermosa de la vida y a través de su arte baja mucha info, muchos códigos, mucha frecuencia, y en nuestras charlas personales de amigas vamos compartiendo un montón de cosas que sentíamos que estaba bueno compartirlo este mes, porque este mes voy a estar haciendo un montón de vivos que tienen que ver con todo lo que se va a mover este año. Este año es un año de mucho movimiento, es un año con mucha maestría. Pero como todas las maestrías, vamos transitando como en el colegio, ¿no? Distintas materias para graduarnos, y una de ellas va a ser la fe. Y por eso quería hablar con Romy hoy sobre este tema, sobre el camino de la fe, que muchas veces lo entendemos tal vez desde un lugar, desde una religión o desde otro lugar, pero hoy vamos a hablar de la fe como camino de vida, llevándolo a otro nivel de conciencia. Así que bueno, los invito a que se preparen un mate, que se hagan un té, que se relajen un rato, que escuchen, que conecten, que compartan también, que vayan escribiendo. Y ahí se sumó Romy. Vamos a invitarla a que se sumen. A ver, a ver. Romy, a ver si puedes sumarte. Estoy bien frecuencia arcoíris, tengo todos los colores puestos. ¿Cómo estás? Bella, bien, ¿vos? Muy bien, feliz de este encuentro. Gracias por estar acá, por tu presencia. Y hoy te decía, estoy como el Jesús que me mandaste, ¿no? Me mandó un sticker de Jesús que estaba así, con todos los colores. Hoy Arcoíris. estamos muy frecuencia arcoíris, así que vamos a integrar todo eso. Bueno, bienvenida a este año, a este encuentro. ¿Cómo estás? Muy bien, emocionada por este encuentro. Lo estuve sintiendo todo el día. Digo, qué importante poder unirnos para expandir, ¿no? Este mensaje que en realidad es una semilla de vida, ¿no? Una semilla que tenemos todos en el corazón y que es una elección también ese camino, ¿no? La fe como camino es una elección. Primero hay un paso en el que uno tiene que decir sí. Totalmente, totalmente. Si hay algo que sabemos es de eso, ¿no? Yo siempre digo que cuando uno empieza este camino, donde empezás, muchos le dicen despertar, evolución, pero es un camino donde uno se empieza a elegir a sí mismo, ¿no? Y se empieza a decir que sí, y empezás a también decirle que no, un montón de otras cosas, y muchas veces en ese camino vamos literalmente empezando a caminar líneas de tiempo totalmente nuevas que aún no han sido escritas ni por nosotros ni por tal vez nuestros ancestros, ¿no? Entonces, qué importante que es la fe en esos momentos, ¿no? Sí. Bueno, la fe eh, es un camino constante, ¿no? Un camino de elección constante. Eh, el otro día yo publiqué realmente como cierre de año, ¿no? De que este 2025 eh, mi vida también se ha transformado tanto que yo no me imagino poder vivir sin esa fe. O sea, ya no puedo, es como cuando uno hace esa elección, es un camino que ya no lo podés transitar separado de esa elección, ¿no? Mm. Y esa semilla, ¿no? Expliquemos un poco también que desde dónde lo estamos hablando, que en mi sentir es volver a encender a Dios adentro de tu corazón, ¿no? Es esa chispa divina que vive en ti, esa esencia crística que vive en tu alma
y poder encenderla, cultivarla, elegirla, cuidarla, nutrirla, ¿no? Se abre todo un camino de maestría, como dijiste, para poder vivir una vida no solo alineada con tu deseo humano, sino con la voluntad divina, ¿no? Entonces se empieza a alinear una verdad, un camino, una línea de tiempo, como dijiste, muy diferente a la que haríamos solamente con nuestra voluntad humana. Entonces, esa fe, esa semilla crística que se enciende y que requiere de ese compromiso, es la que va a guiar ese nuevo camino, ¿no? Y ahí aparece un nuevo propósito, un nuevo lugar de vida, unas nuevas relaciones, ¿no? Entonces, es un camino de transformación, es un camino de conciencia y uno tiene que estar dispuesto a transitarlo. Entonces, en este nuevo año, eh, las múltiples posibilidades van a estar disponibles para todos porque los cambios van a estar ahí, momento a momento va a surgir eso ¿Mm? inesperado y está en nosotros poder alinear nuestra frecuencia, nuestro sentir, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra humanidad, todo para poder ir por esa mejor posibilidad, ¿no? ¿Mm? Eh, Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, bienvenidos a los que se van sumando. Eh, Siento que este año, como decía al inicio, estoy haciendo una serie de vivos con distintas personas para dejar data, información, frecuencia, que nos sean semilla, ¿no? Como decías vos, que nos sirva herramienta para también el resto del año. Este vivo no solo va a servir para ahora, va a servir para cada vez que nos sintamos perdidos, para cada vez que nos olvidemos de que tenemos que confiar en nosotros, para cada vez que nos sintamos abatidos o mareados por todo lo que está pasando afuera, ¿no? Es como un volver al hogar, que somos nosotros, ¿no? Ese es el propósito también, ¿no? De este encuentro. Es un recordatorio, ¿no? En cierto punto. Y, y sentía que todo lo que va a pasar este año, ¿no? Es un año, bueno, sabemos, un año nuevo, ya estuve hablando mucho de eso, de cierre de ciclos, donde cada vez que cerramos ciclos y decidimos, ¿no? Dejar ir un montón de cosas, ya sea desde un lugar consciente o inconsciente, ¿no? Porque hay cosas que vamos a tener que dejar ir y desapegarnos, que por ahí decimos, pero yo no lo elegí. Sí, lo elegiste, desde otro nivel de conciencia, pero también lo elegiste, ¿no? Entonces, cuando elegimos cerrar ciertos ciclos, que a veces son con parejas, con trabajos, con, como decías vos, me mudo de lugar, de país, lo que sea, o hábitos, ¿no? Hábitos y formas de pensar y maneras en las que vos gestionás tus procesos internamente o cómo te gestionás emocionalmente. Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Que se pueden mover en nosotros y que se van a estar, sí, literalmente, van a ser como libros que se cierran, como cuando lees la última hoja del libro, ¿no? Termina esta historia, este capítulo, ya está, y ahora vamos a leer un libro totalmente nuevo, ¿no? Y así como, vamos a llevarlo a ese ejemplo, literal, ¿no? Estaba leyendo una novela romántica por ahí, termina ese libro y ahora me pongo a leer uno de neurociencia, nada que ver, ¿no? Entonces, así es la vida, ¿no? A veces empezamos nuevas aristas que decimos, uy, esto no tiene nada que ver con mi vida, pero ¿por qué? Porque estás dando a luz una nueva versión de vos y cuando empezamos a dar esas nuevas versiones de nosotros mismos, muchas veces, por no decir todas, no hay una hoja de ruta. No hay una hoja de ruta desde la mente y desde el control, ¿no? Porque justamente cuando empezamos a soltar todas esas cosas que ya es momento de dejar ir y este año va a pasar un montón, vamos a entrar en ese proceso de vacío, ¿no? Como hasta incluso de irnos hacia adentro, un poco ermitaño para regenerarnos, ¿no? Y, y darnos la oportunidad de, de poder crear cada vez más alineado a tu conciencia, más alineado a tu verdad. Y muchas veces vivimos vidas que, y hablo esto bueno en general, ¿no? Para la humanidad, vidas que por ahí no son las que deseamos, no son las que queremos, o en los vínculos, o en lo laboral, o en lo
en lo que sea, en lo económico, en la arista que te esté tocando a vos hoy en día, ¿no? Y todo puede cambiar. La posibilidad está. El tema es que nosotros tenemos que hacer una maestría muy grande este año en darnos el permiso, la oportunidad de cerrar ese ciclo y decir, listo, hasta acá llegué con esto y me abro ese nuevo camino. Y ese nuevo camino es un sendero donde vos no vas a ver la luz al final del túnel. Es paso a paso. Por eso hablamos de la importancia de la fe. Porque si no tenés fe en vos, en la divinidad y en tu divinidad, ¿no? En ese proceso, y solamente estamos queriendo registrar cuál es el premio, la recompensa, el objetivo, no vamos a llegar a ese puerto que tu alma te quiere llevar, ¿no? ¿Cómo lo ves? Siento que es un camino realmente hermoso, porque vamos a poder transitar como por primera vez la guía divina. O sea, esto que vos decís, ¿no? Dejarnos guiar por algo superior, por nuestra esencia, por esa divinidad, y al no ver lo que va a venir, es, bueno, lo tengo que hacer, lo siento, me siento guiada y paso a paso eso se va a ir develando, ¿no? Y esa es la prueba de la fe, eso es un camino de fe. Con la fe vos no ves el final, podés tener la intención, el deseo y la meta, pero también dejás en manos de esa esencia divina que se muestre la mejor posibilidad. Y a veces esa posibilidad no es tu deseo. Entonces ahí es donde siento que vamos a transitar una gran oportunidad para quienes nos abramos a vivir la vida desde esa fe, ¿no? Ujú. Eh, Porque uno abre esas posibilidades y ahí es donde aparece lo inimaginable, ¿no? Eso que uno no lo tiene pensado, no lo puede crear desde su conciencia humana, porque lo divino es mucho más grande. Entonces eso inimaginable se vuelve posible cuando vos te abrís a eso, ¿no? Y esa fe es certeza, confianza, valentía, rendición, humildad, ¿no? Son todas las cualidades que requieren que vayamos integrando para que esa semilla vaya creciendo, ¿no? Ese reconocimiento de esa divinidad en nuestro corazón requiere de un compromiso de ir nutriéndola, ir dándole el espacio, encendiéndola, porque claro, va a pasar, vamos a pasar inevitablemente por esos momentos de prueba, ¿no? ¿Cuánto confías en lo que decís que confías? ¿Cuánto crees en lo que decís que crees? Entonces ahí es donde se va a ver también nuestra fortaleza. Siento que es un desafío vivir desde la fe, pero es algo hermoso porque realmente siempre te sentís acompañado, no es esto. Todo puede cambiar de la noche a la mañana, el mundo se puede transformar, pero Mm. vos tenés esa certeza interna que es algo que nadie te va a poder quitar por más que todo se modifique, ¿no? Entonces es muy personal también ese camino de fe, es muy de cada uno construirlo. Yo puedo hablar del camino de fe, pero mi camino no va a ser igual que el tuyo, ni de nadie de los que nos esté escuchando, ¿no? Pero sí hay ciertos pasos en los que transitamos donde podemos decir, bueno, esa rendición, esa contemplación de que pase lo que pase, estoy sostenido, estoy siendo guiado, creo que es clave también, ¿no? Y saber que cuando uno se abre desde esa esencia del ser, habita esa divinidad en el interior, la reconoce, es donde realmente uno empieza a crear un equipo, ¿no? Yo digo, ahí se crea realmente el equipo de verdad, Dios y tu Dios creador interno. Y desde ahí surge lo inimaginable, ¿no? Desde esos dos puntos que se unen y que empiezan a crear una realidad que nunca nos hubiésemos imaginado solamente desde nuestra humanidad. Entonces, siento que es muy poderoso esa posibilidad que tenemos, que vamos a tener la elección de vivirlo desde un lugar o desde el otro, ¿no? También. Totalmente, sí. Y mientras vos hablabas, se me venía esto que por ahí puede llegar a preguntar cualquier persona que esté viendo este vivo, incluso si les surgen preguntas o comentarios, pueden hacerlos.
que es justamente, bueno, ¿cómo empiezo a transitar ese camino? Por más que para cada uno sea distinto, obviamente, ¿qué tips, consejos, miradas podemos dar en base a cómo empezar a transitar ese camino para que cuando estemos en él lo reconozcamos? Porque hay algo que aparece mucho cuando estamos ahí como a punto de comenzar, ¿no? Ese paso, dar ese primer pasito, que es el miedo, mucho miedo. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué herramientas o qué cosas a vos te han servido o querés compartir para que sirvan, ¿no? Para que sean nutrición para todos. Sí, el miedo creo que es parte de nuestra experiencia humana, ¿no? El miedo va a estar la duda, va a estar el ¿y si me equivoco? ¿No? Son todas como cosas que van a ir surgiendo. En mi experiencia personal, yo lo que te puedo compartir es que realmente a mí el encuentro y la unión con Jesús a mí me llevó a ir muy profundo y a desarrollar ese espacio de fe interna, ¿no? Tener mis momentos de oración, tener momentos de contemplación. Leo mucho la Biblia, o sea, he vuelto como a una raíz de mucha fe interna y que necesito esos espacios para mí, ¿no? Pero por ahí es donde yo digo que hay una parte que es muy personal de esa experiencia, porque a mí esa semilla, ¿sí? Que yo sentí que volvió a encenderse desde un lugar muy fuerte, me pasó en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Entonces, cuando ya la lógica humana, mi fuerza humana y todas las cosas en las que yo creía se desmoronaron. Entonces, cuando el alma queda como a flor de piel, queda viva, queda, ya no puedo más sola, es donde esa rendición empieza a encender esa fe, ¿no? Y empiezan a aparecer también personas en las que o te acercan la palabra o te invitan, ¿no? A una meditación o a un espacio sagrado. En mi caso fue Jesús y en todo este mundo de la energía crística que realmente, bueno, siento que es quien me está acompañando hoy, ¿no? Y que es un lugar de paz, que pase lo que pase afuera, yo puedo regresar a ese espacio de paz. Pero se cultiva y hay que darle ese espacio también, ¿no? Totalmente, sí. Cuando, bueno, cuando he vivido situaciones así, ¿no? Porque uno siempre sigue en procesos evolutivos, ¿no? A mí lo que me sirvió y lo que aprendí, que es súper útil, es el realmente soltar el control y aprender a delegar. ¿Qué quiere decir esto? Vos estás pidiéndole al universo, a Dios, a Jesús, a tu propia presencia, algo, ¿no? Guía, necesito que me ayuden con esto, necesito guía, necesito ver por dónde seguir, ¿no? A veces estamos en situaciones donde vemos como que estuviésemos adentro de un torbellino y no vemos para dónde salir, todo gris, ¿no? Y no hay claridad. Y esa claridad, yo creo que la única manera de lograrla es, primero, volver a vos, ¿no? Hay muchas cosas que nos distraen de nosotros mismos. A veces nos sobrecargamos de exigencias y de ocupaciones, a veces necesitamos literalmente frenar todo lo que se pueda frenar. De hecho, yo ahora aprendí justamente a no frenar cuando ya no puedo más, sino frenar antes de colapsar, ¿no? Porque cada uno tiene sus puntos, ¿no? Cuando el vaso rebalsa y no es el mismo para todos, ¿no? Entonces, ya aprendí a encontrar cuál es ese punto y qué es lo que para mí funciona. Por ejemplo, para mí funciona descansar bien. Para mí dormir, siempre le digo a Romy, para mí dormir es sagrado. Yo duermo bien, está todo bien. Duermo mal varios días seguidos, se me complica la existencia directamente.
Entonces, eso Esos, es, esos espacios de silencio que a cada uno los lleva también a volver a la calma, ¿no? claro, es como, ¿qué carga tu batería? Tu batería personal, si fuésemos celulares, ¿qué carga tu batería personal? A mí dormir, es silencio, literalmente también. Yo necesito todos los días un rato de silencio, ¿no? De no hacer nada, ni siquiera eh, escuchar música, es el silencio mismo, ¿no? Pero otras personas por ahí necesitan otras cosas y eso está bien. El tema es que nos demos el permiso y la oportunidad de explorar qué es lo que sirve para cada uno y qué es, y dárnoslo, ¿no? Y después también esto que les decía de aprender a delegar, porque ahí entramos en el proceso. Sí, sí, decime. Antes de que nos vayamos del tema del silencio, que creo que es Mm, clave para el camino de fe, porque en ese silencio, en esa contemplación, en esa escucha interna, es donde realmente el espíritu habla. Entonces, si nosotros no hacemos estos espacios mm. que vos decís, parar, bueno, cada uno encontrará su forma, ¿no? Dormir, descansar. En los sueños uno recibe muchísima información y guía, entonces poder darse esos espacios de silencio y si te perturba estar en silencio también saber por qué, ¿no? Ir como en esa profundidad a la cual nos invita el silencio, porque el camino de fe indudablemente va a pasar por ahí, porque uno va a empezar a hacer esas elecciones desde esa escucha, ¿no? Desde esa escucha uno puede escuchar al espíritu y es cuando uno está en ese estado. Totalmente, totalmente. Y a veces da miedo llegar a ese punto porque justamente por ahí no lo hicimos nunca o inconscientemente sabemos que esa escucha nos va a traer mucho movimiento. Entonces, claro, nuestro ego se resiste y bueno, es parte, ¿no? Pero cuando estamos en ese punto donde pedimos asistencia, pedimos guía, pedimos ayuda, ¿realmente soltamos el control para que la divinidad, tu presencia y la divinidad ejerzan esa asistencia? ¿O nos ponemos en modo supervisador, ¿no? Supervisor. Y estamos, bueno, pero los guías no sé si me escuchan. Bueno, yo voy a hacer esto por las dudas que mi pedido no haya funcionado, ¿no? Y nos ponemos Intentamos a, muchas veces a ver si cambian la opinión. claro, y yo siento que eso es clave. Y eso es la fe también, ¿no? Que es la divinidad va a responder siempre, 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 siempre. Entonces, cuando sentimos que no somos escuchados, es porque no nos abrimos a escuchar, a ver, a percibir, a conectar, porque estamos en modo control, porque estamos en modo querer controlar la respuesta en cómo va a llegar, en qué va a suceder, en qué, cuál va a ser esa respuesta. Y estamos en en modo mente, ¿no? Y para realmente me viene mucho esta imagen mental, ¿viste? Cuando hay una persona que está en el agua así y hay otra persona que la lleva, ¿no? Si vos querés que esa otra persona te guíe, te lleve en ese recorrido, ¿no? Como cuando te llevan por el agua y te guían, no tenés que querer controlar. Si vos estás queriendo flotar en el agua y te pones tieso y querés controlar, te ahogás. Al contrario, cuanto más flujo estás, mejor flotas. Con esto pasa lo mismo. Entonces, es muy importante que empecemos a justamente volver a ese punto que tal vez podemos decir es antiguo, es clásico, es básico, pero que nos olvidamos. Y hay algo que los guías me están repitiendo muchísimo este año, que es que hay que volver a lo simple, porque se ha hecho de la espiritualidad algo complejo, como si tuvieses que tener un manual de instrucciones y en realidad es tan básico como silencio, conexión con tu cuerpo físico de la manera más saludable posible, es decir, hacer la actividad física que te sirva a vos en este momento, come como a vos te sirve en este momento, e impecabilidad en tus
pensamientos, respiración, silencio, o sea, es como muy simple, mucho más simple, ¿no? El punto de partida para volver a vos y volver a conectar con vos y cambiar tu realidad y conectar con la divinidad es lo más simple del mundo. Ni siquiera vamos, ni siquiera lo hacemos, ¿no? Ni siquiera empezamos muchas veces. Entonces, yo veo que muchas veces hay personas que quieren como, no sé, despertar dones y empezar a decir, bueno, yo mañana quiero empezar a vivir de mis dones y quiero ya esto y como, ¿no? Esa ansiedad. Y es como, bueno, pará. O sea, empezá por lo básico, porque si no tenés lo básico, no vas a poder ejercer el resto, ¿no? Que deriva de eso. Sí, es volver a la esencia, ¿no? Mm. Como en esa esencia, como vos decís, en esa simplicidad donde lo habita todo, ¿no? A veces estar en la naturaleza, hoy por hoy uno de mis mayores recursos en esto de la fe y volver a conectar, estar en la naturaleza. Eh, Ir al mar, hoy tengo la bendición de vivir cerca del mar y cuando la cabeza empieza, porque esto nos sucede a todos, voy al mar y contemplar, ¿no? Yo digo, contemplar la creación es realmente una forma de meditar, una forma de volver a conectar con esa esencia divina, ¿no? A mí me gusta mucho ver esto que dice la Biblia, ¿no? Que a través de todo lo creado Dios nos habla y nos comunica. Entonces, en esas pequeñas cosas del mundo, de la naturaleza, cómo uno puede volver a conectar con eso simple, ¿no? Con esos mensajes, con esas señales y con esos estados de presencia, ¿no? Que a veces en esto de estar en la vida nos perdemos de esa simpleza de la que hablas. Y el cuerpo físico, sin duda, es algo que en este camino espiritual muchas veces se deja de lado, ¿no? Y es clave, o sea, no solo la alimentación, sino esto que decís, el ejercicio, el entrenamiento, el sentirse fuerte, ¿no? En estos últimos años yo estuve trabajando mucho el ejercicio de fuerza, porque había perdido toda la masa muscular, o sea, pasan cosas cuando uno Mm. trabaja mucho adentro, luego en el plano de lo que es el cuerpo, ¿no? Entonces hay que darle también ese espacio porque nos vamos uniendo, todas esas capas se van uniendo para poder transitar ese camino de fe también. Totalmente. Y los guías siempre me vienen diciendo estos últimos días más y más, no sé cómo lo verás, pero me decían, este año es el año de integrar la materia. Es decir, los seres humanos vienen haciendo un camino, mm, vienen transitando, no es que, bueno, recién empezamos, hay muchos que ya vienen haciendo un largo camino en este proceso de querer conectar con su divinidad, y hicieron un millón de cursos, talleres, retiros, un montón de cosas, y de repente van queriendo, van logrando, van conectando, pero se olvidan de que todo eso hay que integrarlo en el ser humano que hoy son. Porque hoy, acá, 7 de enero del 2025, sos un ser humano y estás en la parte del planeta que hoy estés y tenés un cuerpo físico y ese cuerpo físico come, se alimenta, tiene vínculos, vive en un lugar, duerme en una cama, o sea, interactúa con la materia, ¿no? Entonces, muchas veces en este camino justamente de lo espiritual, ¿no? Muchas veces las personas se desvinculan de la materia por creencias limitantes, por programaciones o porque simplemente no saben cómo integrarlo. Y hoy, este año, ¿no? Va a ser como esa maestría donde vamos a tener que comprender e integrar, fusionar esos mundos que creemos separados, pero que en realidad no lo están. ¿Cómo lo ves vos? Sí, bueno, yo desde mi trabajo te puedo decir desde mi misión de vida como artista y como diseñadora, siempre el foco va en esa unión. O sea, el lenguaje desde la belleza, ¿no? Es la unión de ese cuerpo, lo sagrado de estar aquí también y poder recobrar eso sagrado en la materia. Sí, tiene un montón
montón de todos estos condicionamientos que nombrabas, pero realmente ahí está la verdadera integración en la materia, Ujú. ¿no? Cuando uno puede hacer palpable ese proceso, cuando uno se puede reconocer humano, también es cuando uno puede rendirse a esa divinidad e integrarla. Entonces, siento que si nosotros podemos ser capaces como hizo Jesús, vivir su vida como sagrada, ¿no? Con todo lo que vino a transitar. Él como ser humano vino a Ujú. dejar esa semilla divina en la tierra. Entonces, si esa semilla crística de Él vive en todos nosotros, está en nosotros también despertarla para hacer nuestro camino humano sagrado. Entonces, ahí es donde siento que todas las misiones, ¿no? Esa es la frecuencia Ujú. arcoíris también, todas las misiones, todos los dones de cada uno se van a ir uniendo para hacer que esta materia sea divina. Entonces, poder vivir ya no solo humano, no solo divino, sino en unión. Entonces, siento que hacia ahí vamos, ¿no? Y eso es un camino de coherencia. Y en ese camino de coherencia entra todo, o sea, entra el cuerpo físico, entra el alma, entra el espíritu, entra la mente, Ujú. entra lo sutil y entra la materia, entonces empieza a ver esa unidad, ¿no? Y creo que todos estamos, los que estamos transitando este camino, cada uno desde su lugar. A mí en lo particular, el poder crear piezas desde la materia es como mi lenguaje, entonces es como si yo tengo una esencia y le busco dar forma a través del color, del código, de dónde va en el cuerpo y luego nace, ¿no? Entonces, para mí sería imposible imaginarme estar en la Tierra sin poder vivirlo en la materia, ¿sabes? Es como, porque el lenguaje mío es esto concreto para poder despertar esa información. Entonces, si uno vuelve a eso, que está continuamente, como decíamos recién, en la naturaleza misma, es como ese suspiro divino hecho materia, ¿no? En lo simple habita. Entonces, eh, sí, me fui. No, 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 pero está perfecto. Y de hecho, justamente cuando te decía esto, se me venía tu labor también, ¿no? Como esto que a través de, bueno, si querés contar vos, ¿no? Lo que haces para los que no te conocen. Yo cuando abrí el vivo más o menos conté un poquito, pero a través de los códigos y de la frecuencia, ¿no? Que tiene un color, una figura, un código sagrado, se va anclando información y se van despertando cosas dentro nuestro, ¿no? Y eso, bueno, sucede con lo que vos diseñás, pero también sucede con estilos de vida, ¿no? Con cosas que nosotros también vamos integrando o incorporando. Por ejemplo, no sé, yo ahora a la mañana estoy tomando nuevamente, que había dejado de hacerlo por esto, por hacer otras cosas, por la famosa excusa no tengo tiempo, lo que sea, y ahora volví a retomar esto de los jugos verdes y eso es un anclaje de frecuencia re poderosa también, ¿no? Porque estamos integrando códigos vivos con energía directamente fotónica, ¿no? Del sol que va a las células directamente esa información, ¿no? Entonces, ¿cómo nos nutrimos desde distintas partes? ¿No? Yo me hago y te hago a todos esa pregunta, ¿no? Les hago a todos esa pregunta porque muchas veces pensamos que lo que nos influye solamente es emocional o, o tiene que ver con estrictamente una dieta y es como súper, mucho más amplio que eso y es ponerle conciencia a cada segundo, a cada elección, a todo eso que te das, ¿no? Porque es súper interesante, eh, bueno, esa mirada que me gustaría bueno, que cuentes un poco qué haces, eh, porque tiene que ver con el compromiso con uno mismo, ¿no? Sí, bueno, soy artista del alma, soy diseñadora, creo prendas con códigos sagrados, trabajo con la frecuencia de los colores y mi invitación, además de vestir el alma, ¿sí? No solo vestir el cuerpo físico, sino vestir el alma, hacernos visibles desde nuestra divinidad,
es volver a conectar con este lenguaje de la belleza sagrada y del vestir. Realmente es una herramienta, como dijiste también, Mm, ¿no? De la alimentación, es una herramienta más, un recurso más mm, que tenemos en la tierra para poder conectarnos con lo divino y con lo sagrado. Nosotros perdimos en el camino, ¿sí? En esto de la moda, toda la parte industrial, nos fuimos separando de la esencia del vestir. Y esa separación hizo que nosotros perdamos una conexión sumamente importante, que es que a través de una prenda uno puede no solo honrarse, ¿sí? Porque empiezas a trabajar, empieza a abrirse todo un camino de, de autoamor, ¿sí? De autoestima, de volver a conectarte con tus partes, honrar tu cuerpo, honrar tu belleza única, sino con esto de volver a conectarnos con un vehículo que nos lleve a esa esencia divina, ¿sí? A nuestro traje de luz, ¿sí? Lo que se llaman las vestimentas celestiales. Entonces, parte de mi labor es volver a traer esta conciencia a través del vestir, ¿no? Con estas prendas únicas, con prendas que identifican a nuestra esencia, con esa frecuencia de los colores. Entonces, cada código tiene un propósito, dónde está ubicado, cuál es ese mensaje que va a dar también a nuestras células, esa vibración del código, cómo fue creada esa prenda, porque no es solamente que esté creada con un símbolo y con un color, sino mm. que hay todo un trabajo energético también atrás, ¿no? Voy a ir De como a hacerte una pregunta más concreta para que la gente lo pueda ver. Por ejemplo, bueno, veo que tenés ahí un montón de cosas. ¿Me mostrás un código para que la gente vea a qué le llamamos código y que digan, ah, ok, esto es un código, qué representa y por qué está puesto donde está puesto? Obviamente no vas a mostrar todo porque tenés un montón de cosas, pero alguna alguna prenda como para que digan, ah, ok, entiendo de lo que me están hablando. Porque hay personas que por ahí es la primera vez que se suman y no, y están ahí mostrar como, que estuve mostrando en las historias y todavía no hice el video. dale, me encanta. Voy a aprovechar, sí, que es uno, así como tengo la línea de alta costura, que son los vestidos ceremoniales, que son todas piezas únicas, tengo una línea de día, sí, para ir trabajando esto mismo, la conciencia sagrada en el cuerpo a Mm, través del vestido. Y esta línea, por ejemplo, ¿sí? Este es el pantalón abeja, ¿sí? Es una línea muy urbana, pero que nació con el propósito de que las mujeres a las que he visto hace mucho tiempo me decían, Romy, yo quiero sentirme de la misma forma en el día a día, ¿no? Surgió así claro. realmente. Entonces, bueno, ahí nació todo este camino de traer lo sagrado a lo cotidiano, al día, a cada instante. Ujú, Entonces, este pantalón, ¿sí? Que en este caso la frecuencia de color con la que trabajo es el negro y desde la conciencia crística el negro es ese suspiro divino, ¿sí? Que aparece antes de la creación, ¿sí? Es ese renacimiento, es un color de renacimiento que nos lleva a conectar con la raíz, ¿sí? Si nosotros nos vamos a un lenguaje de lo que es moda o lo que se utiliza el negro, muchas veces tiene que ver con la elegancia, con la presencia o con el mm, luto, si es un mm, color que tiene, bueno, su carga emocional de acuerdo a cómo uno lo lleve. Desde, como todos los colores y como todos los símbolos, tienen las dos partes, tienen las dos polaridades, la claro. luz y la oscuridad. Entonces uno puede trabajar con ese símbolo, ¿sí? Como todo en la Tierra, para cualquiera de los dos lados. En Ujú, este caso, yo trabajo desde la conciencia crística, entonces este color nos va a llevar siempre a conectar con ese vacío creador para desde ahí volver a nacer a nuestra esencia, ¿sí? Entonces, este pantalón tiene el negro con el rayo dorado, ¿sí? Que trabaja todo el anclaje de esta energía central. Por eso mis piezas es como si estuviesen hechas todos como con un circuito a través mm, de todos los símbolos y van anclando la información, ¿sí? Y la abeja, ¿sí? Que queda justo encima del ombligo, o sea, cuando uno se lo pone queda el código en el ombligo, es un símbolo de protección, ¿sí? ujú, En este caso,
y a grandes rasgos lo que representa la abeja es soberanía y poder, ¿sí? Volver a conectar con ser reina, soberana, creadora de tu propia vida. Entonces, solo con tener el símbolo encima de tu centro de poder, ¿sí? Tu chakra ahí en el centro de la voluntad, ¿sí? Me abro a vivir esa creación de honrarme reina y soberana, uno va trabajando, ¿sí? Esto es todo inconsciente, no es que uno se pone el pantalón y está todo el tiempo pensando Aunque en también todo lo que... serviría, ¿no? Decir, bueno, me lo pongo y hago un par de mantras y me recuerdo por qué estoy usando esto, ¿no? Bueno, También es válido. es el propósito, ¿sí? Las mujeres que se visten con todas mis líneas lo trabajan mucho a conciencia, pero no es que estás, no sé, en la Ujú. calle o trabajando y todo el tiempo pensando en el símbolo. A lo que voy es que como este lenguaje simbólico y energético, cuando uno ya lo hace consciente, va trabajando también en el Claro. inconsciente. Entonces, la prenda pasa a ser una herramienta también de conexión de tu esencia divina en la tierra. Entonces es como un elemento más con el cual nosotros podemos empezar a traer esa energía divina, ¿no? Honrar lo sagrado, la presencia, esto que decíamos hoy, que nos conecta en este camino de fe, a llevarnos a la presencia, al silencio. La belleza realmente es un gran espacio que abre esa conexión divina. Y me gusta que traigas este tema porque muchas veces se ve la belleza como algo superficial o mismo también cada ser humano tiene su propia perspectiva y sus propios juicios en torno a lo que para cada uno es la belleza, ¿no? Y no estamos hablando desde ese lugar, estamos hablando desde otro lugar, ¿no? Eh, ¿Querés contarnos un poquito más, como abrir ahí doble clic en a qué nos referimos cuando Sí, hablamos de belleza, ¿no? la belleza como cualidad de Dios, ¿no? Yo siempre que nombro la belleza no lo hablo como un estereotipo, como una moda, como un estilo a seguir. Si realmente también entran a ver mi trabajo, van a ver que yo no me guío ni por lo que está de moda, ni los colores, ni lo que se usa, ni el tipo de cuerpo que hoy es el que muestran las revistas. No, nada que ver por ese lado, sino que tiene que ver con una cualidad divina, ¿no? La belleza como una puerta a esa esencia divina. Entonces, y tiene que ver con todo lo que hablamos anteriormente también, ¿no? Poder unir esto, la materia con lo divino. Entonces, desde ahí nace también un poco mi propósito de crear prendas desde esta conciencia de belleza, ¿no? De poder unir y también despierta mucho la belleza, el juego de esa niña interna, ¿no? Porque cuando nosotros éramos niñas, niños, nos animábamos mucho más a jugar con este lenguaje, ¿sí? Siempre nos disfrazábamos, tomábamos. Entonces, el disfrute a través de las prendas y del vestir realmente abre un espacio divino, la alegría, el gozo, ¿no? Siempre que vienen las mujeres a mi atelier es realmente ver esas niñas contentas y a ver qué me voy a poner y con qué voy a conectar con la magia, ¿no? Ujú. Entonces empieza a ser un lenguaje que al parecer es algo superficial, ¿sí? Si uno lo ve desde afuera, es un elemento de la materia, pero si uno conecta desde esa sacralidad, esa materia, empieza a abrir todo un mundo. Entonces, esa belleza realmente es como una semilla de nuestra divinidad, ¿no? Totalmente. Y siento que cuando nos encontramos, pensemos en un lugar que nos resulta extremadamente bello. Puede ser un lago, una montaña o una playa paradisíaca. Ese lugar donde vos decís, qué belleza, parece que estoy en el paraíso, ¿no? ¿Cómo se siente el cuerpo? Le da placer, se relaja, bajas todas tus barreras de defensa. Por un segundo te olvidas, ¿no? De ese instinto de supervivencia y simplemente la contemplas. Te lleva a la presencia, ¿no? Y volvemos a lo que hablábamos en el inicio del vivo, ¿no? Entonces,
hay un montón de maneras o de vías o de caminos en las que podemos ingresar a ese estado de presencia que nos van a llevar justamente a dar ese salto de fe y empezar a transitar este año desde un nuevo lugar, porque los movimientos van a suceder y está bien que pasen, porque es parte de lo que vamos a vivir y de lo que nuestra alma necesita y requiere, ¿sí? Cuando nuestro ser ya se siente como muy cómodo en ese lugar donde está, necesita como un poquito de pimienta, ¿no? Un nuevo desafío, eh, aprender algo nuevo. Y por ahí ese nuevo desafío es una mudanza, es cambiar un vínculo, es aprender a poner límites, es adquirir nuevos hábitos, es cambiar tu forma de tratarte a vos mismo, lo que sea. Ese desafío va a requerir fe, porque es un camino que no se ha trazado nunca y que no se ha caminado nunca. Y este particularmente es un año donde se van a empezar, ¿sí? Es como un programa que empieza y que viene para quedarse, que tiene que ver con esto de ser creadores de nuestra propia realidad, justamente, ¿no? Y para que podamos ser creadores de nuestra propia realidad, debemos tener fe. Fe en ese ese paso que quiere dar nuestro ser y que nos va diciendo, vení, que es por acá, y que a veces desde la mente decimos, no, ¿cómo va a ser por ahí? ¿No? Es momento de que nos atrevamos a dar esos pasos, esas pulsiones, esas intuiciones, escuchar ese lenguaje que es simbólico, que es invisible, que es entre líneas, que no te lo va a decir tu mente, que no te lo va a decir la razón, que no te lo va a decir tu historia pasada, ni tu mamá, ni tu papá, ni la sociedad, sino que es un llamado sumamente interno, ¿no? Entonces, cuando volvemos a ese estado de presencia, de contemplación, donde podemos estar como en ese vacío, ¿no? De escucha real, con todos nuestros sentidos activos, no solamente los oídos solamente, sino todos nuestros cuerpos, ahí vamos a poder tener claridad de hacia dónde seguir transitando este, este camino, este día, esta vida, tu misión, tu propósito, a eso que tu ser te esté guiando en ese momento, ¿no? Y eso es algo que va a estar como muy a flor de piel, muy constante este año, ¿no? Ese llamado a bueno, deja de repetir los patrones que venís repitiendo y deja de hacer lo que venís haciendo todo este tiempo, todos estos años y empezá a hacerlo distinto, porque si querés cambios, tenés que hacerlo distinto. Y todos queremos cambiar algo, porque seguro yo estoy sintiendo que este año ya es como que hay mucha gente que está en esa posición de ya me cansé de esto, ya me cansé de esta versión de esta versión de mí que no sabe poner límites, que no sabe elegirse, que no tiene amor por sí misma, lo que sea, ¿no? Ya me cansé de esta versión de mí. Es momento de hacer un cambio. Bueno, ese cambio lo vamos a hacer cuando empecemos a transitar desde un nuevo lugar. Es un nuevo nivel de conciencia y la fe es condición esencial para ese paso. Sí, aparte cuando uno conecta con esa fe, yo lo que siento y también por experiencia personal es inevitable que toda tu vida se transforme. Mm. Entonces, esto que se dice, ¿no? Que Dios te da un nuevo corazón, sí, porque te conecta con tu corazón esencial y cuando vos empezás a ser consciente de esa esencia, todo se empieza a transformar. Entonces Mm. tus elecciones cambian, tus límites, tus lugares, todo empieza a transformarse y uno empieza ese renacer, ¿no? Ese renacer a la verdadera esencia que requiere esa transformación. Entonces es realmente un camino de valientes, pero que realmente te abre un espacio de una nueva vida. Entonces, ¿cuánto estás dispuesto a crear esa nueva vida? Porque ahí también hay un costo, ¿no? Que es dejar morir tu antigua versión. Y eso requiere pasos importantes,
coraje, saltar esos miedos, decir, bueno, en este camino de fe es, tengo mucho miedo a hacer esto, pero lo hago igual. Y bueno, y voy viendo cómo manejo, ¿no? Con qué herramientas lo transito, o si lo siento y pasa. Entonces, el camino de fe es como voy, no sé cómo, cuándo, dónde, pero esa certeza, esa confianza está. Luego se va desplegando, ¿no? Como dijiste hoy al comienzo, a medida que lo vamos transitando. Entonces, habitar esa divinidad en la tierra es poder vivir desde esa conciencia de la fe. Sí, totalmente. Qué lindo lo que dicen ahí. Gracias, chicas, por esta claridad y certezas. Bueno, me alegro que les sirva. La idea de estos encuentros es justamente que nos podamos nutrir. Y, y a mí lo Quería, que, bueno, sí, Lari, quería compartir antes de que armemos el vivo sí, y nos conectemos, si venía un pasaje de la Biblia que a mí me encanta, ¿sí? Y que lo quería compartir, es de sí, Efesios 3:20 y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y realmente es una palabra en la que yo reflexiono mucho, ¿sí? Me lleva a un espacio de mucha contemplación porque nos da un regalo, ¿sí? Ahí dice el poder que actúa en nosotros, ¿no? Él puede hacer abundantemente todo lo que pedimos o entendemos según el poder que habita en nosotros. mm, Esto quiere decir lo que hablamos hoy, que Dios sembró ese poder creador en nuestro interior. Cuando nosotros lo reconocemos ese poder, es cuando Él obra desde la voluntad, ¿no? Es donde esa voluntad divina se enciende, ahí es donde te decía hoy, armamos ese equipo, ¿no? Es el ujú, reconocimiento de ese poder interno más esa voluntad, y ahí es donde lo inimaginable se hace posible y donde nuestro poder creador se abre a esa fe, ¿no? A ese camino que por más que no sepamos, está sostenido, ¿no? Entonces, poder entender que también tenemos todos en nuestro corazón ese regalo de esa esencia divina, ¿no? Que realmente es un regalo ser creadores de nuestra vida. Y eso requiere ese compromiso también, ¿no? El compromiso con cómo nos cuidamos, cómo nos mm, tratamos, cómo nos hablamos, cómo nos vestimos, cómo comemos. Entonces empieza a ser toda una unidad. Pero bueno, quería sí, compartirles esto totalmente. porque es volver a ser uno, ¿no? Ese poder más el de la voluntad. Totalmente. Y es clave porque todo el tiempo queremos manifestar, ¿no? Estamos haciendo rituales, decretos, un montón Por de todos cosas. lados. Por todos lados queremos manifestar. Y la fe es el paso a la manifestación. Uh-huh. Y te lo dice una persona que no, digo, yo hoy, por ejemplo, doy retiros en distintas partes del mundo. Yo nunca lo planeé eso. Uh-huh. Yo nunca planeé ni dar un retiro en Argentina. Lo que sí planeé fue decir, me voy a empezar a escuchar y voy a empezar a accionar desde este lugar humano, a hacer lo que la voluntad divina y mi voluntad divina, ¿no? Del ser divino que soy, deseen y ser instrumento, ser herramienta divina para que mi misión se cumpla, sea cual sea esa misión que se requiera en ese momento. Solté el control desde el lugar humano. No Uh-huh. quise, voy a hacer tal y tal cosa, voy a hacer un retiro, voy a dar un taller, voy a dar una formación, voy a hacer esto, voy a hacer... Yo no pedí nada de eso. Nunca quise nada de eso. Lo amo. Una cosa no quita la otra. Amo lo que hago y amo mi camino y amo mi servicio. Pero no lo deseé desde mi lugar humano. Brotó, floreció, apareció cuando solté el control de querer crear mi vida humana como el capricho de mi mente quería. Uh-huh. Y
Y ahí fue cuando la magia sucedió, cuando todos los caminos se abrieron, cuando aparecieron las personas indicadas, cuando incluso yo desde mi lugar humano comencé a comprender un montón de cosas, mi abundancia se ordenó, todo, absolutamente todo, mis vínculos, encontré una pareja que frecuencialmente puede sostener todo eso, porque bueno, no es nada fácil vivir con alguien que vive desde ese lugar. Entonces, es, es entender que cuando vos soltás el control lo toma la divinidad, tu divinidad, no es que le estás cediendo el poder a Juan Carlos, no, es tu divinidad la que toma el control y empiezan a suceder esos famosos milagros o esas manifestaciones que decís, no tengo idea qué estoy manifestando porque nunca ni siquiera lo logré, o sea, estaba en mi imaginación, no lo podía ni soñar porque no estaba ni en mi imaginación. Yo quería ayudar a los demás, como sea, del modo en el que sea, iba a estar bien. Sucedió esto y es maravilloso y lo amo. También sé que puede cambiar y también está bien. ¿No? Entonces, es eso, ¿no? Esa fe que te lleva a entender de que ese designio, ese camino que no está librado al azar, que tiene un sentido y que está guiado y comandado por la divinidad que sos y por la divinidad que puede ser Dios, el universo, como cada uno lo quiera llamar, está ahí, ese camino ya está trazado. Pero cuando nosotros queremos controlar ese designio, somos nosotros mismos los que vamos poniendo los obstáculos, las piedras, ¿no? Y cuanto más soltamos el control y más fe tenemos y más escucha y acción en coherencia con esa fe, más magia y más milagros acontecen en tu cotidianidad. Sí, 100% de acuerdo. Y hace, eh, hay una canción que es una alabanza que yo escucho mucho, ¿no? Y cuando empiezo así, claro, uno también tiene esas dudas, pero la escucho y me centra mucho en todo lo que estás diciendo, ¿no? Y dice, suelto, ¿no? Te suelto lo que quiero, lo que espero, te entrego mis dudas, mis miedos, ¿no? A tu divinidad, a Dios, como lo quieras vivir, pero realmente es esa entrega total y absoluta para que se abra la voluntad divina. Entonces, desde ahí todo sucede, ¿no? Entonces, uno puede creer que esto es magia, pero realmente es desde donde vinimos a vivir. Nosotros vinimos a vivir una vida alineada a esa voluntad divina, ¿no? Entonces ahí es donde se abre ese propósito, ¿no? Para el cual también encarnaste. Entonces, a partir de ahí empieza todo a desplegarse y empieza como a ordenarse con vos, las personas, las coincidencias, los espacios y bueno. Es hermoso. Ahí dicen, sus palabras me vienen muy bien. Mientras pinto mi cocina las escucho y cada mensaje me está atravesando. Ayer pedí claridad y contribución de palabras en mi momento de silencio y escucharlas es una certeza hermosa. Bueno, qué bueno poder hacer contribución para los procesos de quien resuene con estas palabras. Sé que no estamos hablando de algo que a la parte humana nuestra le resulte fácil, pero queríamos hablar también de esto porque, o al menos yo sentía hablar de esto, acá voy a hablar por mí, vos hablar por vos, pero sentía hablar de esto porque muchas veces nos quedamos en esto cuesta un montón, es imposible, le sale a muy pocas personas, es para unos elegidos, ¿no? Y la realidad es que la diferencia está en ese compromiso que uno tiene con uno mismo, podemos llamarlo incluso también devoción, que es algo de lo que también estoy aprendiendo mucho desde ya el año pasado, que tiene que ver con esa devoción que a veces tenemos, ¿no? Por lo divino, incluso por la naturaleza o por eso que vos crees sublime, pero que muchas veces nos olvidamos tener esa misma devoción por nosotros mismos y somos nosotros los que primero nos traicionamos a nosotros mismos, los que primero nos maltratamos a nosotros mismos, los que nos damos la espalda, los que, ¿no? Entonces, ok, bueno, ¿qué pasa si revertimos ese camino? ¿Qué pasa si empezamos a tener esa devoción
y esa conexión sagrada con nosotros mismos desde todas las perspectivas de nuestra vida, desde darnos lo que necesitamos, desde escucharnos, desde nutrirnos, desde contenernos, desde un montón de lugares, ¿no? Vamos a empezar a conectar con nuestra esencia, con nuestras profundidades y con nuestra alma de una manera mucho más orgánica, natural, sencilla. Ya no va a resultar complejo, ¿no? Y esto lo estoy viviendo todos los días de mi vida, ¿no? Como muchas veces eso es, necesito tocar el césped, voy al patio y estoy un rato sentada con los pies en el pasto, en el césped, y es eso, y es darme lo que necesito en ese momento, 2, 3 minutos por ahí, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, pero no tengo tiempo para mí, y por ahí son 3 minutos lo que necesitas, y eso es una excusa, ¿no? Entonces, quería que este encuentro también sirva de motivación para que vean que, bueno, somos dos mujeres que vivimos bajo nuestra propia realidad, nuestra propia peli, pero que esa peli se creó porque empezamos a tener compromiso con nosotras, devoción para con nosotras mismas, a transitar ese camino de fe. O sea, todo lo que les estamos diciendo es porque lo vivimos y lo encarnamos, no porque lo leímos y nos lo contaron. Entonces, si nosotras pudimos y podemos, ustedes también, y ese es como un poco el mensaje, ¿no? Sí, mientras te escuchaba era todo el tiempo la frase, tu plan anhelo más que el mío, ¿no? Y siento, o sea, más que el mío de nuestra parte humana, ¿no? Es como tu alma diciendo, hey, tu plan anhelo más que el mío, ¿no? Entonces volver a entregarnos a esa esencia para manifestarla. Eh, la devoción es como decís, Lari, a cada instante. Y es simple. Esa presencia la podemos encontrar en la simplicidad. A veces ni siquiera es ni leyendo, ni escuchando, ni nada. Es estando y el cuerpo te lo marca. Ahí volver a escuchar el cuerpo, es decir, siento una incomodidad. Bueno, me voy. ¿Qué es lo que estoy percibiendo? ¿Qué es lo que mi cuerpo está registrando? Que sí, que no, que se quiere quedar, dónde quiere estar. Y volver a encontrarnos con eso, con esos espacios de devoción que son los que nos llevan a la presencia. Que todo lo que hablamos nos vuelve como a lo mismo, ¿no? Es todo parte de lo mismo, pero Ujú, son todas pequeñas partecitas de ese camino ujú. de fe, ¿no? Que ese camino de fe tiene que ver con ser coherente con tu parte humana y con tu parte divina. Es esa unión, ¿no? Es como ya no hay forma de vivirlo por separado. Entonces, todo lo que haga desde mi lado humano tiene que tener esa esencia divina. Desde poner los pies en el suelo, desde ponerme una prenda, desde tomarme un jugo, desde contemplar un atardecer, ¿no? Que todo nos lleve a esa presencia. Totalmente, totalmente. Bueno, se nos fue volando la hora, ya No sé. son 4:05. Hace más de una hora que estamos hablando y no sé si se cortan los vivos porque hace unos meses estaba haciendo un vivo y se me cortó, así que no sé, tengo miedo que se corte y no se guarde, así que vamos a ir cerrando porque creo que entregamos ahí lo que había que entregar y bueno, obviamente seguiremos compartiendo. Claramente la frecuencia arcoíris y la frecuencia crística estuvo muy presente hoy, ¿no? Por todos lados. Gracias a todos los que están ahí, gracias a vos, Romy, por tu entrega. Y bueno, no sé si querés compartir algo como para cerrar. Bueno, que este camino de fe tiene que ver también con el creer, ¿no? Y el que cree lo recibe. Entonces, más allá de no saber cómo, cuándo ni dónde, esa confianza en creer ya está dado, ¿no? Lo que estás pidiendo. Quizás no es la forma en la que tu humanidad quiere, pero sí la que tu alma. Entonces, ahí creo que hay un punto sumamente especial para abrir, ¿no? El Ujú. creer, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y,
Bueno, ahí les dejo esa semilla, ¿no? De que puedan abrirse a creer, ¿no? A creer en esa magia. Qué hermoso. Qué hermoso. Gracias. Gracias por tu magia. Bella. Siempre un placer compartir Qué con lindo. vos, con el corazón. Bueno, yo no me quiero despedir, ¿no? Estamos así como si estuviésemos tomando mates. Así que bueno, vamos a seguir hablando por privado y compartiendo más cosas que después terminan en vivos. Así que seguramente nos van a seguir viendo por acá. Gracias a todos, gracias a vos, a tu alma, a tu presencia y a tu labor y tu servicio, a la divinidad y a todos los que estuvieron aquí. Nos vemos.